Dice Luis: hola Julio, soy una persona que se enoja fácilmente, desde niño he sido así y esto ha sido un problema en mis relaciones. Hoy quiero cambiar este comportamiento, yo he probado meditar, algunos consejos sobre respiración, pero me siento que no me termina de funcionar. Por eso recurro a ti para preguntarte cómo manejar la ira y el enojo de manera inteligente. Bueno, desde la inteligencia espiritual. A veces, desde la inteligencia racional, la mejor forma de manejar el enojo es enojándose con la persona que nos hizo enojar, para sacarnos esto que tenemos arriba, ¿no? Pero desde la inteligencia espiritual debemos entender por qué ocurre lo que ocurre. De hecho, este es el fundamento principal de tener una mirada espiritual sobre la vida, encontrar trascendencia en lo que ocurre. No separar lo bueno de lo malo para ser solamente bueno, sino tratar de comprender qué hay detrás de lo bueno y qué hay detrás de lo malo. Y la ira y el enojo entran dentro de lo malo porque es indeseable, porque las consecuencias de la ira y el enojo suelen ser terribles, porque terminamos violentos con nosotros o con los otros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo comprendemos? Bueno, en principio, la ira es la sobredimensión del enojo. Si empezáramos a observar de otra manera el enojo, no llegaríamos a la ira. La ira sería la exacerbación emocional del enojo. Y el enojo, como tal, yo diría que no solamente es parte de la vida, sino que es necesaria. ¿Cuándo nos enojamos? ¿Cuándo llegamos a caprichosamente enojarnos? Cuando hay un pensamiento de control, de querer controlar una situación, de pensar que las cosas son como yo quiero que sean, o como yo he creído que sean, o como me han enseñado que son, y quiero que sigan siendo así, o como me gustaría que fueran porque no quiero que sean de otra manera. Entonces, vamos a un caso muy básico. Si cada vez que te llamo quiero que tú me contestes el teléfono, cada vez que te llaman por teléfono, quiero que me contestes, bueno, está funcionando, pero ¿qué pasa? Un día no me contestaste. ¿Qué significa? Primero, que asumí que siempre me ibas a contestar porque siempre me contestas. Segundo, asumí que me contestas porque me valoras. Es decir, sabes quién te llama, por eso me contestas. Entonces, ¿qué ocurre? El día que no me contestas, me enojo. Me enojo porque siento que no me valoras y has roto inconscientemente un acuerdo, que es el de debes contestarme. ¿Qué ha pasado? ¿Me he enojado porque no me contestaste? No, me he enojado porque me he encontrado con un pensamiento que me desafió. Y es que yo creía que iba a ser de determinada manera y dejó de ser. Es decir, aparentemente está afuera lo que está pasando. Pero lo que me enoja está en mí. Porque si yo hubiera tenido otro pensamiento y es, tú me atiendes cada vez que puedes, pero esta vez no atendiste, debe ser que no podías, no habría enojo. Pero si yo creo que siempre me tienes que atender porque allí me demuestras mi valor, el enojo lo que hace es exponerme ante un pensamiento caprichoso de mi parte y la oportunidad de revisar, cuando me doy cuenta porque me estoy enojando, de revisar ese pensamiento para cambiarlo y ser más flexible. De hecho, una persona flexible que se anima a pensar las cosas de una o de otra manera, que no se queda solo con un lado de la vida, bueno, una persona que no se enoja tanto. Las personas más rígidas, más estrictas son las que más se enojan, porque las cosas deben ser como yo quiero que sean. Entonces, ¿qué hacemos ante el enojo? Antes que llegue la ira. Después veremos qué pasa si la ira ha llegado, si hemos llegado hasta la ira. Pero cuando el enojo llega, deberíamos detenernos y preguntarnos ¿en qué estoy siendo inflexible? ¿Qué otra cosa podría ocurrir o podría verlo de otra manera y no lo estoy viendo? ¿Qué me está mostrando la vida como oportunidad para cambiar mi pensamiento o abrirme a una nueva forma de pensar? Entonces, si hago este trabajo cada vez que me enojo, el enojo ha cumplido su función, que es ayudarme a romper moldes mentales de los cuales no estoy habituado. ¿Por qué? Bueno, porque también hay que considerar que cuando somos muy estructurados, estructuramos la vida en función de nuestras estructuras. Es decir, nos juntamos con gente que nos gusta, evitamos lo que no nos gusta. Nos juntamos con gente que está de acuerdo con nosotros, evitamos los que no están de acuerdo. Asistimos a lugares donde somos bienvenidos, jamás se nos ocurriría un lugar donde no somos tan bienvenidos. Entonces, claro, no nos enojamos, no porque no seamos personas que nos podemos enojar, sino no nos enojamos porque hemos construido una vida en función de nuestras estructuras. Pero cuando alguien, o la vida misma, yo diría aquí el alma, hace que ya sea el momento de romper un pensamiento o una idea que te ha mantenido muy limitado, entonces te enfrentas o vives situaciones diferentes por fuera para que te puedas enojar y en el enojo reconocer dónde estabas limitándote.
Ahora, ¿qué pasa? La vida, en general, ha ocurrido en la ignorancia de esto que estamos diciendo. Que hemos creído que nos enojamos por las cosas que nos pasan y nos enojamos por lo que las personas nos dicen o por las que las personas hacen o dejan de hacer. ¿Cuál creemos que ha sido la solución para no enojarnos más? O no juntarnos con esas personas o querer cambiarlas. Porque a veces quien nos enojó es alguien que está en nuestra vida y no se va a ir. Nuestros padres, nuestros hijos, los amigos, personas que no vamos a cuestionar demasiado porque tenemos una relación establecida. Entonces nos enojamos mucho y llega la ira. La ira sería la acumulación de ese enojo. ¿Qué hacemos ante la ira? Pensemos en un globo que se ha ido inflando cada vez que nos enojábamos, se ha ido inflando y nunca lo desinflamos porque nunca nos preguntamos qué es lo que la vida me está invitando a que yo piense diferente. Entonces, la ira sería el globo a punto de explotar. La violencia sería la explosión de ese globo. Por eso a veces cuando explotamos, después nos quedamos tranquilos. Pero claro, hemos hecho un daño porque al explotar hemos dicho lo que no queríamos a personas que sí queríamos y hemos hecho un desastre. Entonces, para no llegar ahí, cuando sintamos la ira que va creciendo, porque por suerte, por diseño la ira se va manifestando, es decir, no es que llega de golpe, la vamos sintiendo, el globo va creciendo en nosotros, lo sentimos en el corazón, en el palpitar de nuestro cuerpo. En ese momento vamos a hacerlo físicamente, porque la ira es una emoción y las emociones crecen, y cuando las emociones crecen debemos darle un lugar y liberarlas. Entonces, ¿de qué manera liberamos una emoción como la ira? Es decir, ¿de qué manera podríamos sacarle el aire al globo sin explotarlo? Buscando maneras en la que literalmente saquemos el aire del cuerpo. Exigirnos en una actividad que nos agite un poco. Salir a correr, saltar, bailar enérgicamente, incluso gritar, sacar esa energía del cuerpo. No gritarle a alguien, eso sería enojarnos, un mal enojo, sino gritar en el patio de nuestra casa, gritar en un lugar donde no haya consecuencias por ese grito, excepto la consecuencia positiva de liberarnos de eso. Cuando físicamente sacamos esa energía del cuerpo, la ira baja y podremos volver a ese estado ya nuevo de conciencia donde podríamos preguntarnos: ¿y qué es lo que yo he querido intentar insistir, hacer o que ocurra con tal persona? Y la resistencia a que ocurra o que sea de la manera que yo quiero es lo que me ha llevado a seguir insistiendo y no darme cuenta que soy yo quien debo ser más flexible o cambiar mi pensamiento. Si hacemos este proceso, les aseguro que el enojo va a ser muy útil y que la ira hasta puede ser muy divertida. Estoy pensando en mis momentos de ira y no solamente he llegado a salir corriendo, también he gritado. Y por venir de una cultura donde el insulto, mi familia tiene orígenes italianos y nací en el campo, donde el insulto era parte, parte del folclore, no había mala intención. Vengo del lugar donde los insultos nacen, una grandes cantidades, donde los insultos son poéticos. Entonces recuerdo, para soltar la ira, unos insultos que al final me terminaban haciendo reír, porque eran sumamente creativos. Y cerraré con esta historia. Mi familia es una familia católica. Mi abuela, que siempre esperaba, viniendo de mucha pobreza, esperaba que mi padre tuviera mucho trabajo. Mi padre tenía 2 trabajos, un trabajo de 8 o 10 horas en un lugar fuera de mi casa y luego venía a mi casa y tenía un taller donde había más trabajo, era electricista. Había mucho trabajo, tanto que mi padre se frustraba porque, claro, no llegaba a entregar. No es porque no quería trabajar, es que había más trabajo del tiempo que tenía para trabajar. Mi abuela había colocado en la entrada del taller un santo, que era San Cayetano, que es el patrono de los trabajadores, al menos en Argentina. Entonces cada vez, mi padre es un hombre absolutamente puro, es decir, no había mala intención, pero la ira llegaba, había un pensamiento de enojo. El enojo es: no quiero que llegue tanto trabajo, o en todo caso quiero tener más tiempo, y ambas cosas eran imposibles, porque el trabajo seguía llegando, es decir, no puede decirle a la gente no venga, y no podía extender las horas del reloj. Entonces, como hay algo que él quería pero no lo lograba, el enojo fue creciendo y se transformaba en ira. Quizás en aquel momento él no conocía lo que hoy su hijo conoce. Entonces, ¿qué ocurría? Él caminaba hasta San Cayetano, agarraba la imagen de San Cayetano, que era de yeso, y la tiraba muy lejos. Llegaba al vecino. Generalmente el vecino venía con los pedazos de San Cayetano que mi abuela unía con pega y volvía. Entonces San Cayetano, que todavía existe, todo pegado, retaseado, como una artesanía japonesa, era el símbolo
de que la ira debía irse por un lugar que fuera amable. A San Cayetano, que en algún lugar del universo estará, no estaba en esa imagen de yeso, no le importaba y mi padre podía soltar la ira. Luego de a poco empezó a entender por qué se enojaba y pudo empezar a poner límites y decir voy a trabajar hasta aquí y luego me dedico a estar con mi familia, etc. Pero el enojo y luego la ira le trajo orden a su vida porque lo supo comprender. Por supuesto, traten, si tienen a San Cayetano, de cuidarlo un poco más o cómprense uno de plástico para que por lo menos lo tiren pero no se rompa. Si les resulta útil lo que hemos conversado, los esperamos en próximos videos. Suscríbanse al canal y sean parte de nuestra escuela de inteligencia espiritual. Hasta la próxima.